Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Acurrucado, cubierto por prendas de ropas y asustado, un niño marfileño de 8 años fue descubierto oculto en el reducido espacio de una maleta para hacerle cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La noticia ha causado consternación. Una adolescente de 19 años transportaba el pequeño equipaje con ruedas cuando fue controlada mientras cruzaba por el paso para peatones hacia ese enclave español de menos de 20 kilómetros cuadrados situados al noreste de Marruecos, explicó la Guardia Civil. Al pasar la maleta por el escáner, el operador observó algo extraño, lo que parecía que era una persona, relató. «Me llamo Abu», afirmó el pequeño en francés, abriendo sus enormes ojos muy asustado al ser descubierto. Afirmaba la prensa española asegurando que la maleta no tenía respiraderos. La joven que lo acompañaba, que no es su madre, posteriormente se puso a disposición judicial, precisó la Guardia Civil. En el momento en el que accede, deciden hacerle un reconocimiento minucioso a la maleta en el escáner y ahí es cuando observan que lo que ellos sospechaban de que pudiese ser un intento de pasar droga o un intento de pasar cualquier otra sustancia ilegal, se dan cuenta de que es una criatura de pocos años la que va metida en la maleta. El padre llega a la pasada aproximadamente 1 hora y cuarto. Entonces el padre viene. Los agentes nuevamente comprueban que la nacionalidad pudiera corresponderse con la del niño y deciden interrogarle. Entonces, tras un periodo en el que el padre no reconoce nada, finalmente decide asumir que el niño que habían detenido 1 hora y media antes, como he dicho, pues es hijo suyo. Entre otras noticias, sobre 400.000 personas en Puerto Rico se verían afectadas de seguir bajando los niveles de agua en el lago Carriazo, que suple este líquido a gran parte de la zona metropolitana de la isla de Puerto Rico. Un equipo de Guapa visitó el embalse y nos cuenta que los niveles han bajado a tal nivel que ya se pueden ver los peces muertos a la orilla. Cada vez más lejos está la orilla del lago Carraízo. Todos los días disminuye la cantidad de agua disponible en esta, que es una de las principales fuentes de agua potable en la zona metropolitana. Yo nunca había visto así. Mira cómo está ahora mismo. Que normalmente esto está lleno de agua, ¿no? Sí, lleno de agua. Pues esto no está por ahí mismo nosotros aquí donde nosotros estamos. En las orillas, ahora expuestas del lago, hay peces muertos, almejas y caracoles, y también mucha basura que estaba bajo el agua. Este predio de terreno que les muestro era hasta hace muy poco parte del fondo del lago. Los vecinos de este lugar no salen de su asombro de ver con la rapidez que ha quedado seco este lugar donde hasta hace apenas unos días podían pescar. El nivel del lago Carraízo ha bajado 1 metro en la última semana. Cuando llegue a 36,5 metros, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tendrá que decretar un racionamiento. Se estima que esto podría ser tan pronto como el viernes próximo. ¿Tú crees que ya no hay remedio? El racionamiento va a llegar. En menos que Dios mande lluvia. Va a llegar, va a llegar. Está haciendo mucha calor. El racionamiento, según se ha adelantado, se decretaría en periodos de 24 horas y de forma alterna y afectaría las zonas de Río Piedras, Santurce, Cupey y Atorrey, también Carolina y Trujillo Alto. Mayra Ramos, quien vive en Carolina, ya está haciendo planes para lo que parece inevitable. Tengo los canes estos grandes, los mantengo, trato de usar la que sea necesaria y con botellitas estas de agua. El consumo de agua potable se ha disparado durante los últimos meses en un 7%. Con los recientes ajustes, este sistema está produciendo 73 millones de galones de agua diarios. Aún con las advertencias, los abonados están utilizando 78 millones de galones por día. Por eso, aún con los ajustes, la crisis se agudiza. Selimar Adames, Casalduc, Noticentro. El itinerario del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, se dio a conocer en Ecuador. Andrés de Ecuavisa nos muestra el recorrido que cumplirá desde el 5 hasta el 8 de julio. Un día antes de lo previsto, el 5 de julio, el Papa Francisco desde Roma llegará a la ciudad capital, Quito. Ahí habrá una ceremonia de bienvenida y luego se trasladará a la Nunciatura Apostólica en la capital.
El día 6 de julio, el Papa Francisco se dirigirá desde la Nunciatura Apostólica en la capital hacia el aeropuerto de Tababela para tomar un avión y llegar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. A las 9 de la mañana oficiará una misa en el Santuario Divina Misericordia. Luego se dirigirá al Colegio Javier, en donde mantendrá una reunión con los jesuitas. Por la tarde regresará a la ciudad capital. Ahí se prevé un encuentro en Carondelet con el presidente de la República y una visita a la Catedral de Quito. El día 7 de julio, el Papa Francisco partirá desde la Nunciatura Apostólica en la capital hasta el Parque Bicentenario, donde oficiará una misa. Luego visitará la Universidad Católica. Luego mantendrá un encuentro con el mundo educativo y la sociedad civil en la Iglesia San Francisco, donde pronunciará un discurso. Finalmente visitará la Iglesia de la Compañía en un encuentro privado. Posteriormente retornará a la Nunciatura Apostólica. El día 8 de julio, último día de la visita del Papa Francisco, saldrá desde la Nunciatura hasta Tumbaco. Visitará el santuario del Quinche y al mediodía retornará al aeropuerto de Tababela para tomar el vuelo que lo llevará hacia La Paz, en Bolivia. La esperanza finaliza para Grecia. El tucán, que perdió parte de su pico víctima del maltrato animal a principios de año, ya se encuentra listo para estrenar prótesis en Costa Rica. Ya se puede lo que es colocar la prótesis, sin embargo la prótesis aún no está lista, entonces ahora estamos en espera que se termine el proceso de fabricación de la prótesis. Una mejor calidad de vida está más próxima para Grecia. La veterinaria a cargo de su caso ha dado el visto bueno para poder colocar su prótesis. Si bien esta prótesis no podrá realizar todas las funciones del pico real, por lo menos ayudará a que se alimente de una forma más natural. El equipo de diseño e impresión del reemplazo está trabajando en la etapa final del proceso, la cual se basa en la elección del material. Las empresas involucradas se encuentran analizando los posibles materiales en los que se realizará la impresión final, de manera que no afecte la salud del ave. Este es el primer caso en el cual se usa una prótesis impresa en 3D, por lo cual Rescate Animal Suave no descarta utilizar esta técnica para ayudar a otros animales a futuro, según los resultados que se obtengan en Grecia. Las cirugías plásticas mal hechas se podrían convertir en un trauma para la persona. Este fue el caso no de uno, sino de dos hombres que son hermanos y que debido a una mala intervención quirúrgica sus rostros cambiaron completamente de por vida. Conozcan los hermanos Bogdanov. Ellos son reconocidos en el mundo científico gracias al escándalo Bogdanov, un debate abierto sobre el valor de una serie de artículos sobre física teórica escritos por los hermanos gemelos franceses Igor y Grishka. También son conocidos por la brutal cantidad de botox en sus rostros que los convirtió en un par de carones. En Hollywood, la obsesión por la eterna juventud y los avances en la medicina han hecho que un número cada vez más grande de actrices, actores, cantantes y personalidades en general pasen por el quirófano o la aguja. Estas son algunas celebridades que no pueden negar el procedimiento. Hace 3 décadas los gemelos Igor y Grishka se hicieron famosos en la televisión francesa como presentadores de una serie de ciencia ficción. Ahora, sin embargo, despiertan la atención por algo más extraño. Su obsesión por las cirugías plásticas les ha desfigurado el rostro, en especial los mentones. Para los más sarcásticos, los hermanos se están pareciendo cada vez más a los alienígenas que presentaban en la televisión. Y cerramos nuestra emisión con un peculiar concurso que al parecer no se fijaron bien en sus participantes. Una de ellas, una mujer en silla de ruedas, le acertó al premio de El Precio es Correcto y como regalo se llevó, por desafortunado que parezca, una caminadora. Pero al final todo se trató de un objeto a lo que ella le debía poner precio más que su premio. La desafortunada coincidencia se registró esta semana cuando Daniel Pérez ganó en El Precio es Correcto. El anfitrión, Drew Carey, le fue mostrando a la ganadora sus premios, entre los que estaba una caminadora. El hecho no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que Daniel está en silla de ruedas. De todas formas, la mujer reaccionó con alegría entre los premios anunciados, pero según lo reseñan medios de comunicación, al final resultó ser que la mujer debía elegir entre 2 objetos del Precio es Correcto, del cual uno de ellos era una caminadora. Al final, la mujer, a pesar de su condición, recibió con mucho gusto los premios por su participación. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.